Uno de ellos necesita mucha presentación, así que ya está subiendo aquí el gran Ricardo Arriazu, ¿no?, que todos conocemos, el querido Dante Sica, y ya está también en nuestros estudios el querido Carlos Melconian, que ya está terminando ahí un trámite y ya viene para aquí para juntarse. Mientras tanto, Melina, ¿arrancamos nomás? ¿Sí? Mientras tanto vamos recordando un poquito quién es quién, aunque obviamente ninguno de los panelistas de esta mañana necesitan mucha presentación, pero bueno, todos lo conocemos al querido Dante Sica, que es director y fundador de ABCEB, licenciado en Economía, experto en Desarrollo, Política Industrial y Negociaciones Internacionales. Cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la función pública, es miembro del Consejo de la Producción del Ministerio de la Producción de la Nación y del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, CARI. Anteriormente ocupó el cargo de secretario de Industria y siempre tenía una gran disposición para hablar con los periodistas cuando era funcionario, así que lo reconocemos aquí al querido Dante. Bueno, ha sido expositor en importantes foros, ha estado muchas veces aquí en el IAEF, es profesor adjunto de la Cátedra de Macroeconomía 1 de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, y por supuesto, el querido Carlos Melconian fue presidente del Banco Nación, es director y fundador de la consultora M&S, que supongo que es Melconian y Santangelo, ¿no es cierto? Desde 1991, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster por la Universidad de Itela, se desempeñó en la Gerencia de Investigaciones Económicas y ocupó la subgerencia del área externa del Banco Central de la República Argentina. Y bueno, el gran maestro, el profesor Ricardo Arriazu, que es obviamente un economista de enorme experiencia internacional, ha sido distinguido por la Fundación Estirpe, por la Fundación Tucumán, por su carrera profesional. Además ha sido designado profesor emérito por la Universidad Católica Argentina, es licenciado en Economía de la Universidad de Tucumán y de Cuyo, profesor de Macroeconomía en la Universidad Católica. Bueno, por supuesto es titular del estudio Ricardo Arriazu y Asociados, uno de los más obviamente importantes y prestigiosos de la Argentina. Representó a la Argentina y a otros países internacionales en el directorio del Fondo Monetario. Fue miembro del Consejo Directivo del Banachi de México, de Bansud, consultor de varias entidades financieras. En 1999 fue designado por el directorio del Fondo Monetario para formar parte de un comité de 3 personas encargadas de evaluar la eficiencia del mecanismo de supervisión de ese organismo, columnista de varios medios, actualmente del diario Clarín, bueno, y autor de más de 40 libros. Todos conocemos a los disertantes, tenemos realmente una mañana muy interesante. Vamos a responder algunas preguntas que supongo que ustedes van a ir formulando a medida que escuchen a los panelistas. Tenemos también el resultado de una encuesta muy interesante para comentarles dentro de un ratito, cuando terminen las exposiciones. Así que bueno, tenemos bastante tiempo. ¿Quién quiere comenzar de los 3? ¿Decido yo? Bueno, entonces el doctor Ricardo Arriazu le vamos a dar la palabra porque, bueno, es un poco el decano de todos nosotros. Así que, Ricardo, bienvenido y te escuchamos atentamente. Que alguien me ponga la presentación. Necesitamos la presentación del doctor Ricardo Arriazu. Allí estamos con... ¿Estamos bien allí en...? No sé quién tiene. Ahora enseguida. Ahora lo resolvemos. ¿Cuál es? Arriazu la primera.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a los colegas que vamos a compartir este panel. El título lo dice todo. La economía argentina está llena de luces, sombras y grises. O sea, no está ni tan mala como se cree, ni tan brillante como aspiraríamos. Cuando el nuevo gobierno se hizo cargo, había una cantidad de problemas que tenían que resolver. Y la gente no tenía la idea de la magnitud de los problemas. Por lo tanto, todo el mundo creyó que era el momento de recibir, cuando la perinola en realidad decía todos ponen. ¿Cuáles eran los desequilibrios que había que corregir? Un nivel insostenible de gasto público, había crecido casi 20 puntos del producto en una década, niveles récord de tributación, que explica parte del problema de competitividad argentina, y que aún así no alcanzaban para financiar el extraordinario crecimiento del gasto, que estaba agravado por subsidios. Para que tengan una idea, en el precio del gas, el componente del costo del fluido era el 4% de lo que le costaba a Argentina, el 4%. Había crecientes desequilibrios en las cuentas externas. Pasado el boom de las materias primas, las cuentas externas comenzaron a deteriorarse. Había control de capitales y restricciones cambiarias, el famoso cepo. Había elevados y crecientes niveles de inflación, no importaba la medición. Costos laborales unitarios récord en la historia argentina, segundo factor que hacía que no seamos competitivos. Esto significa que los salarios subían por encima de productividad. Había distorsión de precios relativos generada por los controles de precios. Y había un déficit de infraestructura, particularmente en el campo energético, donde las distorsiones nos habían hecho pasar de ser, digamos, exportadores netos a ser importadores netos. Bueno, esto era la tarea que tenían las nuevas autoridades. Hay cosas que la hicieron. Por ejemplo, la eliminación del cepo cambiario, que se hizo como se hace siempre. Devalúo, subo la tasa de interés, consigo plata y le digo a la gente, yo tengo más plata que la que vos tenés, vení a especular en contra mía. ¿Ok? Nunca nadie viene. La negociación con los holdouts, que fue brillantemente hecha, al día siguiente de la elección, antes de tomar el poder, mandaron gente a hablar con Pollack, no con Griesa, hicieron negociaciones con los italianos, esto lo hicieron muy bien hecho, y resolvieron los conflictos que tenía Argentina con la mayoría de los países. Argentina estaba peleado prácticamente con todo el mundo. Esto permitió la reinserción en los mercados internacionales de capitales, lo cual es bueno y malo, porque recurrir a los mercados de capitales para financiar gasto corriente en realidad no es nada bueno. Hubo un blanqueo o esterilización de activos, donde se blanquearon más de 116.000 millones de dólares y se duplicó la cantidad de activos exteriorizados en la Argentina. El programa que eligieron fue lo que yo denominé en su momento gradualismo con shock sectorial. Es decir, gradualismo o reversión en lo fiscal y en el costo laboral unitario, pero hubo sectores que recibieron beneficios, que son agricultura, energía, comunicaciones y parcialmente infraestructura, que son los sectores que están creciendo. O sea, los sectores que recibieron los beneficios son los que están creciendo. Lograron importantes aprobación de leyes en el Congreso, usando la gran Néstor, o sea, billetera, mata ideología. Se restauró la confianza del mediano y largo plazo. Este es el mayor activo que tiene el gobierno. La gente confía en el mediano plazo. Hubo acuerdo de productividad en el sector de los hidrocarburos, posiblemente el acuerdo más importante que se hizo en materia laboral. Y luego, enormes bajas de costos en vaca muerta, que hoy en día permiten producir a menos de $40 el barril en pozos horizontales, lo cual implica que Argentina se volvió competitivo y pasadas las elecciones,
esto va a ser en realidad el gran factor de cambio estructural en la Argentina. Yo vengo hablando hace 3 años de este tema, las ventajas todas las conocemos. Mi preocupación son sobre las desventajas de manejar una riqueza tan grande mal manejada. Hay grises. En la actividad económica la recuperación es lenta y heterogénea. La baja del PBI durante el 2016 fue superior a lo estimada, cayó 2,3%, nuestro cálculo era cercano al 1%. Si medimos entre punta la caída, entre el periodo que comenzó la caída y el periodo que comenzó la recuperación, que es octubre, 3,7%. Desde octubre para acá, la economía creció 2,7%. O sea que la economía está creciendo a un ritmo marginal, digamos, superior al 5%. En inflación, era obvio que con los cambios de precios relativos, baja de retenciones, devaluación, suba de tarifa, iba a subir el nivel de precio, llegó a 44%, el último dato es 27%, con el dato de este mes vamos a estar en 24% anualizado, el marginal alrededor del 20%, pero la baja es demasiado lenta. Y el nivel del año pasado, 39%, es más grande que el que debería haber sido, básicamente porque los aumentos salariales, digamos, sobre todo después del acuerdo salarial con los maestros en febrero del año pasado, fue superior al que tenía que haber sido. Y luego, el programa en realidad de cambio tiene que ser un programa de aumento de la inversión y baja del consumo. Porque vivimos por encima de nuestros medios durante un montón de tiempo y nos comimos todo el stock de capital. Y durante toda la primera parte, la inversión no creció. Yo voy a mostrar que la inversión ahora está en pleno proceso de crecimiento, confirmando una vieja afirmación de Mariano Grondona de que la confianza tiene 3 etapas, corto, mediano y largo. En el corto plazo muevo mis activos financieros, en el mediano plazo muevo mis activos reales y en el largo plazo muevo mi persona. La desconfianza comienza de la misma manera. Comienzo sacando mis activos financieros, luego vendo, digamos, mis activos reales y luego me voy. Lo que está comenzando a pasar, ya vimos la etapa financiera, ahora está comenzando a pasar de que está creciendo bastante la inversión real. Ahora hay sombras. El costo laboral unitario, que como mínimo debería haber bajado al nivel del 2010, que en el caso particular de Brasil bajó al 2008, en realidad no bajó casi nada. Y esto a lo que afecta es a la competitividad de la industria tradicional, que de todas maneras iba a ser la perdedora, pero de todas maneras está mucho más allá, digamos, la pérdida que lo que tenía que haber sido. El gasto primario se mantiene en términos reales, a pesar que bajó el precio de importación del gas y disminuyeron los gastos de capital. Hay crecimiento del empleo público a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, y los gastos sociales están aumentando en términos reales de una manera impresionante y estamos llenos de declaraciones por todos lados, digamos, de que gobierno injusto, cruel, el ajuste salvaje. Pero eso no se da. Si nosotros, digamos, midiéramos el resultado fiscal sin el blanqueo, aumentó el déficit. La cuenta corriente de la balanza de pago, que normalmente mejora después de un programa de ajuste, mejoró casi nada. Y ahora está en proceso de deteriorarse. Para nosotros es falso que vamos a tener déficit comercial, pero la cuenta corriente, que es la que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país, este año va a subir. Y si ustedes miran el punto 2 y el punto 3, en realidad estamos hablando de los famosos déficits o superávit gemelos. Entonces, todas las luces están con respecto a la mejora de corto plazo. Las sombras son mediano plazo, mediano y largo plazo. Hay una clara inconsistencia entre la política fiscal y monetaria. Yo no puedo tener un déficit fiscal como el que tengo y una política monetaria apretada. No puedo decir que floto y no intervengo cuando al mismo tiempo, digamos, el gobierno se está endeudando en dólares. Voy a ser muy claro lo que esto significa. Si yo intervengo cero y el gobierno pide prestados dólares, pero necesita pesos y va y se lo vende al sector privado que se saca los dólares afuera, en realidad nunca entraron los dólares.
Entraron y salieron, pagué una comisión para hacer eso. Y el que termina financiando al gobierno es el sector privado, lo cual me tira el tipo de cambio para abajo y me tira la tasa de interés para arriba. Digamos, no estoy criticando al Banco Central, lo que estoy criticando es la inconsistencia entre la política fiscal y monetaria. Claramente las tarifas tenían que subirlas, había maneras de hacerlo, se podía haber subido el gas en verano, se podía haber subido la electricidad en invierno, se podía haber anunciado, digamos, cuál es el horizonte de suba y hacerlo de a poco y no estar permanentemente con ajustes y ajustes y ajustes que dejan a la gente descontenta. Y los indicadores de corto plazo, así como los de mediano y largo plazo mejoraron, los de corto plazo empeoraron. Entonces, vamos ahora todo esto a verlo en número. Este es el indicador de confianza del Instituto Di Tella, que anticipa muy bien las elecciones y sigue el PBI. Este es el de largo plazo. Ustedes van a notar la caída del mes de febrero, caso Correo, la suba del mes de mayo, perdón, del mes de abril, que tiene que básicamente ver con errores de la oposición, con las marchas, con el helicóptero, etcétera, etcétera, y la marcha espontánea de reacción. O sea, la gente tiene confianza de mediano plazo. Corto plazo, cayó, pero está mejorando. Y los niveles de confianza de hoy son superiores a los de hace un año. Y toda la experiencia muestra que la gente esto lo ve en función de su bolsillo. Los temas ideológicos tienen pequeños efectos de corto plazo, pero en mediano plazo, si ustedes ponen el PBI por encima, es exactamente lo mismo. Y para eso depende qué pasa con la actividad, qué pasa con empleo y qué pasa con los ingresos de la gente. Y como los ingresos están mejorando, claramente estamos teniendo una situación de mejora en el nivel de confianza. En actividad, desde octubre para acá, con excepción del mes de febrero, que honestamente no lo entiendo, o sea, no entiendo la cifra del INDEC del mes de febrero, hay un incipiente proceso de recuperación con distribución heterogénea entre sectores y regiones. Este es el EMAE mensual, o sea, el PBI mensual. Ustedes van a notar que desde octubre viene recuperando, la caída de febrero, la recuperación de marzo. Y desde ya, mis números de abril y mayo dicen que se continúa recuperando. ¿A qué ritmo, si incluyo mi estimación de abril y mayo, a qué ritmo marginal estamos creciendo? 7. ¿Significa que vamos a crecer al 7? No, ni por broma. ¿Ok? Digamos, podemos aspirar a crecer entre el 3 y el 4% este año. Obviamente, si tomamos el último dato y lo mantenemos, este año creceríamos 0,8 y el año pasado el mismo dato era 2,3, pero no se va a mantener, o sea, está creciendo. Este es el ciclo económico, discrepancia entre el dato de crecimiento y la tendencia. Ustedes van a notar claramente que cada vez que hay una recesión en la Argentina es o porque hay un problema internacional o hay un problema político interno. Van a notar cosas como el tequila, cómo se recuperó. La crisis de Brasil y Rusia del 98, cómo se recuperó. La gran caída del 2001, la recuperación cuando dejan de salir capitales. La suba de precios internacionales. La caída del 2009, que fue más grande que la del 2001. Entonces la gente dice, pero ¿cómo es más grande que la del 2001 si el desempleo subió? Sí, en el 2009 transformamos un problema de desempleo en un problema fiscal. O sea, mandamos toda la gente, digamos, el empleo al empleo público. Y entonces luego tenemos el problema cómo resolverlo. Esta es la del 2012, 2014, la actual. Este dato de febrero es el que no entiendo y ahora estamos acá arriba. ¿Ok? Ahora, noten cómo esta recesión es más corta, menos profunda, y sin embargo la sensación general es todo al revés. En base a los datos que se conocen, estas son la oferta y la demanda, donde ustedes van a ver que el PBI tiene 3,7 de caída, 3,7 y 2,1. Bueno, basado en los pocos datos que hay, nosotros hicimos nuestra propia estimación del primer trimestre.
0,1 de crecimiento del producto, suben las importaciones 4,4, sube la inversión 5,5, cae exportaciones y por diferencia nos sale que el consumo está creciendo. Ahora, cuando ustedes escuchan, dice el consumo está bajando. No, es un problema de sectores. El consumo está comenzando a crecer. Pero por sectores. Acá tienen, digamos, los crecimientos 3,7, 2,1 y 0,1, pero van a ver básicamente que hay 3 sectores que son los únicos que tienen el negativo. Industria, minería, por la parte de petróleo, no por la parte de gas, y un poco comercio. Todo el resto ya están creciendo, o sea que es heterogéneo, pero de todas maneras, digamos, está creciendo. Cuando ustedes miran el dato mensual, surge exactamente lo mismo. Tomen la construcción. Esto es hasta marzo, ya tenemos abril, creció 10,5. Esto son tasas de variación interanual. Esto está liderado por el sector público, ya tenemos datos de cemento de mayo también. Esto implica que construcción este año va a liderar el crecimiento. Mi cálculo es que construcción va a crecer como 15% este año. Este es el empleo monotributo social, sector privado, son variaciones. Sector público, miren cómo todos los meses crece. Y el total. El empleo está creciendo, pero cuidado que esto es empleo registrado. Esto puede estar exagerando el crecimiento del empleo, porque estoy blanqueando empleados que estaban en negro. De todas maneras, con la construcción moviéndose, ahora uno ya ve los datos, digamos, de empleo en la construcción, que el empleo está creciendo. Los datos de abril, básicamente, sabemos lo que creció la construcción, sabemos automotores, sabemos cemento, sabemos alquitrán, y supuestamente cayó industria. Pero en el mes de abril hubo 4 días laborables menos. Fiel calculó para la industria un crecimiento desestacionalizado del 1,3. Nuestro cálculo es que abril dio un crecimiento positivo del orden de 1,3 a 1,5. Cuando miramos mayos, la misma cantidad de días, acá ya vemos construcción, estamos viendo automóviles, patentamientos y venta. Son datos de crecimiento importante, pero el más importante de todo es el último. IVA sobre actividad interno creció 35,3. Cuando la tasa de inflación marzo-marzo, ustedes me dirán, pero acá estoy en mayo, ¿ok? Pero abril-abril fue 27,5. Esto implica claramente que la demanda agregada está creciendo, si no es imposible, digamos, tener este tipo de crecimiento. Inversión. Acá tienen los datos. Menos 8,2 tercer trimestre, menos 7,7 cuartos, 5,5. Liderado por construcción 1,9, pero miren maquinarias y equipos. Donde acá está toda la maquinaria y equipos agrícolas. Miren equipos de transporte, donde está todo camiones. Mi cálculo es que inversión este año va a liderar el crecimiento con arriba del 10%. En el mes de marzo, inversión creció 14%. Y esto ya es inversión física, no es inversión financiera. Entonces ustedes me dirán, ¿pero a dónde está la inversión? Bueno, claramente uno de los sectores agropecuario. Agropecuario va a haber entre 14 a 16 millones de toneladas más. Eso automáticamente hay que levantarlo, hay que transportarlo, hay que comercializarlo, etcétera, etcétera. Todo eso implica venta de cosechadora, venta de tractores, venta de camiones, digamos, ese es uno de los liderados. Y el otro es energía. Ya vimos la licitación de no renovables, licitaron 1.000 megas, se presentaron 6.000, tomaron 2.700. La de renovables, licitaron 1.000, se presentaron 6.600, tomaron 2.500. Y está comenzando a crecer la inversión en el sector petrolero, aunque todavía mucho menos que lo que debería crecer. Hasta ahora estamos con las luces. Inflación. Este mes se calcula que va a estar entre 1,5 a 1,6.
lo cual va a bajar la tasa anualizada al 24%. Pero miren el core, excluyendo energía y alimento. ¿Cómo cuesta bajarla? Y esto es alimento. Obviamente esto es lo que asustó al Banco Central y subió la tasa de interés. Pero acá tienen ustedes los aumentos anualizados por sectores, 27,5 el promedio, liderado por cigarrillos 79,5. ¿Por qué tiene este aumento? Porque el año pasado subieron un 70% el impuesto a los cigarrillos. Y por supuesto eso se traslada automáticamente a precio. ¿Y la política monetaria va a impedir que suban esos precios? No, cayó la demanda de cigarrillos, digamos 10%, pero digamos nadie produce a pérdida. Aceites y grasas, eso estaban congelados. En cuanto descongelaron, subió el precio al nivel internacional. Bebidas alcohólicas, fracaso de la cosecha en Mendoza. Servicios básicos, eso es gas y electricidad. Comunicaciones, aumento, digamos, del valor de las comunicaciones. Y si miran los que menos subieron, adquisición de vehículos 2,7, eso es porque sacaron el impuesto a los vehículos. Frutas, eso es puro mercado, aumento de oferta. Equipos y conexiones de audio y televisores, esa es la baja de impuestos. Transporte público, porque todavía sigue siendo subsidiado. ¿Qué trato de decir? En el corto plazo, los precios se mueven mucho más por los impactos de los cambios de precios relativos que pone el gobierno. Y por eso iban a subir los precios, y por eso tardó la tasa de inflación en bajar. Y la política monetaria lo único que contribuye es a bajar las expectativas y a bajar la actividad económica. En el corto plazo no me va a bajar la inflación, sí en el mediano plazo. Para eso hay tres tipos de bienes: los que se exportan, los que se importan y los no transables. Y estas son las variables que determinan esos precios. Precios internacionales no lo determina Argentina. Tipo de cambio, indirectamente lo determina Argentina, pero no intervenir con dólares no significa no intervenir en el mercado. Cuando yo coloco Levax, estoy interviniendo en el mercado cambiario. Retención es una decisión discrecional, aranceles es una decisión discrecional. Márgenes, eso sí está afectado por política monetaria. Servicios públicos es discrecional, salario depende de la paritaria. Un precio exportable está determinado por el precio internacional, el tipo de cambio, las retenciones y los márgenes. ¿Qué tenemos que esperar de acá para adelante? Precios internacionales no se mueven. Tipo de cambio se va a mover poco. Retenciones no las van a cambiar. Márgenes ya están con los márgenes. O sea, la tasa de aumento de esto va a bajar. Importables, lo mismo. No transables, márgenes, servicio público, salario. La clave está en salario. Si este año los salarios aumentan en promedio 23, la tasa de inflación puede bajar al orden de 20-21. Si salario se escapa, la tasa de inflación va a ser más alta. Y una política monetaria contribuye a generar miedo en la negociación salarial, pero si suben los salarios de todas maneras, una política monetaria dura lo que va a hacer es bajar el nivel de actividad. Y se supone que yo soy monetarista ortodoxo. ¿Okay? Va. Segundo problema, balanza de pago y sistema financiero. Esta es la cuenta corriente argentina como porcentaje del PBI. Es la diferencia entre el ingreso y el gasto de un país. Acá mire cómo estaba en déficit y cómo al dejarnos de financiar nos fuimos a superávit. Comenzamos a bajar, cuando bajaron los precios internacionales nos vimos a déficit y miren acá. Este año vamos a tener más déficit en cuenta corriente que el año pasado y más déficit que en el 2015. ¿Por qué? Y porque el sector público no hizo ningún ajuste. Esos son los famosos twin deficits. Y eso es sector privado que sacaba plata y ahora está comenzando a entrar un poco de plata. Esto es lo que explica aumento de actividad. Ahora, ¿es malo un déficit en cuenta corriente? No, no es malo si yo lo utilizo para inversión. Es malo si lo utilizo para financiar gastos de consumo. Es igual que una empresa. Si una empresa se endeuda para financiar un déficit operativo, se va a fundir. Si una empresa se endeuda para financiar un gasto de inversión, tenemos que ver qué tal es la inversión y cómo financió y cómo es la liquidez de ese financiamiento.
Ahora, si nosotros sacáramos la foto esta, estaríamos muy preocupados de dentro de 2 años, 3 años, porque en el fondo dependemos que lo que nos prestan de golpe digan, sí, ¿y acá qué está pasando? ¿Qué puede cambiar esto? Vaca muerta. ¿Okay? Vaca muerta puede cambiar esto así, pero no voy a hablar de vaca muerta hoy día. Este es el resultado fiscal como lo muestra el gobierno. Pero si le sacamos blanqueo, ganancias del central y el fondo de garantía, este es el resultado fiscal. ¿Por qué lo saco? Mire, yo estoy en un proyecto con contadores para cómo se miden las cuentas fiscales, para mejorarlas. Banco Central usa base de vengada, Tesoro usa base caja. Cada vez que se mueve el tipo de cambio, el central dice, gané plata. Que la contrapartida es un aumento del valor de la deuda del gobierno. Entonces el Banco Central le transfiere ganancia al gobierno, que lo pone como ingreso corriente, pero no pone el aumento del valor de la deuda que dio origen a ese factor, porque está en base caja. Una locura. ¿Ok? Bueno, pero eso es lo que se hace en Argentina y en muchos países. Ahora, el déficit aumentó a pesar de que bajaron los subsidios. ¿Por qué? Porque el gasto aumentó. El gasto sigue aumentando y se bajaron impuestos y se bajaron retenciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto, esto es un problema a atacar. Yo siempre dije, el gradualismo no funciona, porque a la larga la gente siempre quiere más y más y más. Esto es el resultado del blanqueo en términos fiscales, en dólares. El año pasado recaudamos 6.780 millones. Para este año recaudamos por impuestos 2.683 y va a aumentar bienes personales y ganancias. Acá ya supongo la baja de bienes personales, supongo una tasa de retorno del 5% y una tasa de impuestos del 20%. Y en el 2018, 2.044. O sea, vamos a tener bastante ingreso, pero todo ese ingreso ya está comprometido para gastarse, que es la parte de reparación histórica. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pago. Ustedes van a ver que hay una pequeña mejora en el 2016. Todo por mejora de la balanza comercial, todo por caída de importaciones. Aumentó intereses y mejoró un poco la parte de dividendo, porque dividendos son las ganancias del año pasado dividido del tipo de cambio. Ahora, para este año va a bajar el superávit comercial, vamos a tener más pagos de intereses y vamos a tener más pagos de dividendos. Por lo tanto, se va a ir a 19.000 millones el déficit en cuenta corriente. Cuando ustedes miran la cuenta capital y miran reserva, claramente ganaron reserva. ¿Por qué? Y miren quiénes se endeudaron. Gobierno nacional y gobiernos provinciales. Las provincias se endeudaron más que lo que necesitan. Aprovecharon la oportunidad para endeudarse, digamos, y decir, bueno, acá tengo la plata para gastarlo cuando venga la oportunidad. Es decir, seguimos con lo mismo. Pedir plata para gastar. ¿En qué? En empleo público y en subsidio. Y eso no es productivo. ¿Cuál es el riesgo? Que lo que me prestan digan de golpe, no te presto más. ¿Ok? Ya lo vivimos a eso. ¿Existe ese peligro en el corto plazo? No. Y a medida que la economía comienza a mejorar, se van a sentir bien. Pero claramente hay que mejorar las cuentas externas y hay que mejorar las cuentas fiscales. Este es el tipo de cambio multilateral argentino, a la cual yo le doy poquísima importancia, porque la mayoría de lo que exporta Argentina son materias primas. Entonces lo que importa no es el tipo de cambio, sino el precio internacional. Esto es con Brasil. Que la idea es, mira, la idea es qué poco que empeoramos. Claro, porque no contamos el empeoramiento anterior. Y esto es con el dólar. Sí. Este es el costo laboral unitario argentino en dólares. Índice. Este es Brasil. Este es Chile. Este es Uruguay. Y este es Perú. Esto es lo que le decía, no hubo prácticamente mejora. Y si yo tengo impuestos altos o que crecen,
tengo costo laboral que no cae, ahí está mi problema de competitividad. ¿Ok? Claramente hay ganadores y perdedores, pero no en esta magnitud. Para terminar, perspectiva. Estos son los factores que dan impulso a la demanda agregada. Precios internacionales, volumen de cosecha, capitales, cómo están los socios comerciales, la política fiscal y monetaria. 2015 todo lo internacional fue negativo y lo compensamos con enorme expansión interna. Primera parte del 2016, todo negativo. Era imposible no tener caída de actividad. Segunda parte, todo positivo. Con la política monetaria un poquito más dura, pero de todas maneras esa es la razón por la cual la economía comenzó a crecer. Y esto es lo que dice el 2017. Va a haber un aumento de 4.000 millones de dólares en el valor de la cosecha. Brasil va a crecer, va a caer menos que el año pasado y Brasil tiene un cosechón fenomenal, donde va a tener un aumento de valor de cosecha en el orden de 14.000 a 15.000 millones. Brasil obviamente depende de lo que pase políticamente, pero económicamente este año Brasil va a crecer. Y los capitales en Argentina siguen entrando. Entonces este debería ser un año de crecimiento desbalanceado. ¿Cuáles son los riesgos? Nada más que se lo menciono: Trump, Brasil y las elecciones. Comienzo con la última. Hay una cantidad de sectores mineros, petroleros, que lo que quieren saber es qué pasa con las elecciones, con la gobernabilidad. No quieren correr el riesgo de entrar y que luego haya un problema. Brasil es igual que Italia cuando comenzó con el tema anticorrupción. Se produce un vacío político muy importante. Al contrario de lo que se cree, Brasil no es tan importante para Argentina. Nosotros hicimos el cálculo, incluyendo turismo y todo, es 0,15. Por cada 1% de caída del PBI en Brasil, 0,15. Pero la gran importancia está en los mercados financieros. Si de una crisis en Brasil afecta el acceso a los mercados financieros, ahí nos afecta a nosotros. Y Trump necesitaría un capítulo entero, digamos, para tratar de explicar lo inexplicable. En un país que está en pleno crecimiento, miren nada más esto. Estados Unidos ya está en pleno empleo, absolutamente imposible hacer las políticas que se dice, la tasa de desempleo es 4,3%, el sector privado está gastando igual que su ingreso, por lo tanto, el único riesgo es que intente hacer lo que dijo que va a hacer. ¿Okay? Por suerte, las instituciones funcionan. Y así como en Europa los moderados reaccionaron y pararon a los populistas, en Estados Unidos las instituciones están comenzando a funcionar. Pero estos son los riesgos argentinos. Para concluir, la segunda parte del año debería ser mejor, pero todo va a resultar de qué pasa en las elecciones y cómo corregimos los desequilibrios estructurales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Arriazu. Le pedimos a Dante Sica que sea el próximo entonces expositor. Dante, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias al IAEF por la invitación para compartir el panel con tan distinguidos colegas y amigos. Bueno, un poco la idea de la presentación gira en torno al título del panel, la idea del gradualismo al crecimiento. La idea es que vamos a tratar de ver cómo se recorre ese camino. De por sí es un camino largo, sinuoso, yo diría tortuoso y doloroso, pero vamos a tratar de ver cómo lo vamos a recorrer. Un poco la idea es tratar de mirar algunos números, tratando de salir un poquito de la macro, tratar de ver qué pasó en los últimos años, básicamente con Argentina. A partir de ahí tratar de identificar cuáles fueron los factores en función de los temas de crecimiento que afectaron quizás o dieron como resultado
los números que vamos a observar o que observamos en la economía, y a partir de ahí cómo podemos pasar en este esquema gradual y en este esquema de política económica de gradualismo, cómo podemos pasar a ver un poquito más de sectores de crecimiento. Lo primero es que si uno mira los últimos 30 años, realmente Argentina detenta una tasa de crecimiento muy baja y permanente inestabilidad macroeconómica. Eso no solo es mirando la economía local en términos de lo que pasó a nosotros, sino si nos comparamos con el resto de los países de América Latina. Somos el país que más volatilidad ha tenido en estos últimos años y ha tenido la tasa de crecimiento más baja, con lo cual se ha ensanchado básicamente la brecha que teníamos de ingresos con por lo menos nuestros socios comerciales o nuestros vecinos del barrio. Eso de alguna manera también afectó claramente los indicadores de pobreza y fue contrario a lo que pasó en toda la región. Argentina fue el país que si uno mira, yo acá tomé nada más que como para tener un tema temporal, lo que fue el retorno a la democracia. Claramente la tasa de pobreza se ha incrementado, mientras en el resto de los países de América Latina, con similares características en términos de crecimiento de ingresos, quizás un poco mayor, lo que vemos es que la pobreza ha disminuido fuertemente, ¿no? Claramente ahí hemos tenido, el régimen económico ha tenido aquí sí claramente un fracaso en tratar de mejorar los niveles de vida de la población. Prácticamente de esto, si lo vemos, tiene que ver también con lo que ha sido los temas de empleo. No, hemos tenido pocos, digamos, años o periodos en los cuales la tasa de desempleo se mantuvo en niveles relativamente bajos y sigue siendo la tasa de crecimiento de empleo privado un problema, por llamarlo así, resuelto. Fíjense que no ha habido mejoras en los últimos 30 años con respecto a los temas que hacen a la informalidad laboral. Claramente con cualquier régimen laboral, con distintos regímenes económicos y con distintos regímenes laborales, más flexibles, menos flexibles, tenemos un piso muy fuerte de informalidad laboral y con un Estado que de alguna manera se transforma cíclicamente en el principal empleador de la Argentina, o por lo menos el que más tracciona básicamente sobre la demanda. Fíjense que en la última etapa el crecimiento del empleo público está similar a lo que había sido a finales de la década del 80 con todo con todo el entramado de empresas públicas que había en el sector público. Por lo tanto, sigue siendo un fuerte problema relacionado también con los temas que tienen que ver con pobreza. Y a su vez, cuando vemos el nivel de ingreso per cápita, no ha podido evolucionar en el tiempo. Hoy estamos en niveles en términos reales muy similares a la década o a finales del 98, o sea, tenemos subas pero que son muy temporalmente sostenidas, y cuando miramos las cuestiones de productividad, claramente en todo el periodo, salario real y productividad han tenido caída. No hemos podido mejorar y esto impacta básicamente sobre las tasas de expansión. Por lo tanto, cuando observamos siempre, de alguna manera, cíclicamente nos hemos visto compelidos los gobiernos a tratar de hacer procesos de evaluatorio para poder corregir algunas de estas cuestiones, pero que son temporales y efímeras porque nuevamente los problemas estructurales de alguna manera vuelven a aparecer. Salvo periodos excepcionales, lo mostraba también Ricardo recién, hemos tenido siempre problemas en cuenta corriente. Vemos que hay un tema de capacidad de ahorro que de alguna manera no permite sostener un proceso de expansión sostenida. Esa baja del ahorro nacional se compensa con ahorro externo. Cuando entramos en alguna situación crítica, nuevamente comienza a correr el ciclo. Así que no hemos tampoco podido resolver las cuestiones que hacen a nuestro posicionamiento externo. Y si uno mira esto, es en definitiva lo que no hemos logrado, si quieren, implementar es un modelo de crecimiento que sea sostenible a través del tiempo, con una economía que cuando uno observa en términos del arancel promedio es una economía que sigue siendo claramente cerrada, donde no hemos podido resolver los temas de empleo, con fuertes problemas de integración en términos de lo que es las cadenas de valor o en términos de lo que es el comercio internacional, y que no ha podido sostener tasas de crecimiento estables en el tiempo, con fuerte ciclicidad en todos los distintos periodos en los cuales hemos transcurrido. ¿Cuáles son, de alguna manera, los problemas que hemos tenido? Creo que, por un lado, hay un problema de objetivos intertemporales. De alguna manera siempre se ha priorizado por las sucesivas crisis, etcétera, todas las medidas de corto plazo sin tener en cuenta los efectos en el mediano y largo plazo. Claramente, en parte son las inconsistencias de la macro, los problemas que ha generado los procesos inflacionarios, los problemas de cuenta corriente, el tamaño del Estado. Vamos a ver un Estado grande, demandante, donde el fuerte aumento del gasto con la consecuente aumento de presión tributaria deja poco espacio
a lo que tiene que ver con el sector privado, tasas de ahorro e inversión escaso, con un mercado de capitales insuficiente para lo que es el tamaño o para poder acompañar a esta tasa de crecimiento, y un fuerte deterioro en el stock de capital humano. Entonces, miremos algunas de estas cuestiones y veamos cómo el gobierno de alguna manera empezó a enfrentarlo. ¿Qué es lo que empezó a hacer este gobierno a partir del año pasado? De alguna manera puso en marcha un programa económico que trataba de dar una vuelta de hoja a lo que había sido la política económica anterior. El gobierno hablaba de un giro de 180 grados en la política económica. Menem dijo de 360, estos se quedaron a la mitad por lo menos, ¿no? Y claramente con dos grandes lineamientos. Por un lado, todo un programa de ordenamiento macro, estabilidad macroeconómica, normalización de los mercados, empezar a discutir el tema de la inflación. Y por otro lado, un paquete de medidas estructurales que tiendan a cambiar el clima de inversión para poder generar y recuperar la tasa de crecimiento de la inversión y poder recuperar lo que tiene que ver con las exportaciones. O sea, que el crecimiento no estuviera solo apalancado por el consumo, sino también apalancado por la inversión en las exportaciones. Y esto lo está planteando en un margen o en un cuadro de gradualismo. Recién decía Ricardo que no cree en el gradualismo, claramente el gobierno ha optado por esta situación de gradualismo, entonces vamos a ver las ventajas, pero también las dificultades y las necesidades que tenemos como para poder implementar políticas que de alguna manera temporalmente traten de cubrir las cuestiones o las desventajas que el gradualismo está planteando. Si uno mira por un lado, el gradualismo es una experiencia inédita en la Argentina. Por lo general, en los últimos 30 años, todas las políticas se han sido más políticas de shock, o por lo menos luego de las grandes crisis, de alguna manera se han implementado políticas de ese estilo. Si uno lo mira, es la primera vez que tenemos políticas en ese marco de gradual. ¿Cuáles son las ventajas? Quizás evita disrupciones institucionales, los costos sociales asociados a la crisis, digamos, minimiza el impacto que puede tener, de alguna manera permite el manejo de la gobernabilidad y contribuye quizás a lograr equilibrios políticos en un gobierno que surge de alguna manera con minorías en ambas cámaras, también en una experiencia inédita desde el punto de vista de la política argentina. ¿Cuáles son las restricciones que estamos encontrando? Por un lado, mantiene un elevado peso del Estado en la transición. Esto tiene impacto básicamente en el menor espacio para el sector privado y porque pone dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Hay una necesidad de seguir teniendo financiamiento externo del fisco. La cuenta externa es una cuenta importante, casi 9 puntos de financiamiento del sector público, y esto genera claramente presiones bajistas sobre el tipo de cambio, donde afecta la rentabilidad tanto del sector exportador como también la rentabilidad de las inversiones. Por otro lado, le exige mayor dureza monetaria para bajar la inflación. Claramente, en la medida que el sector público o la Hacienda no acompaña en términos de una baja del déficit fiscal, le exige mucho más dureza a la política monetaria para poder controlar la inflación. Y esto genera elevado costo de financiamiento que también resta a la tasa de rentabilidad de las inversiones. Y por otro lado, retrasa el ajuste de precios relativos, en especial en los temas de tarifas y en los aranceles, que impacta básicamente también contra la inflación y afecta los incentivos para la inversión. Te voy a pedir un poquito de agua. Entonces, claramente, ese retraso en el ajuste de precios relativos impacta básicamente sobre la tasa de inflación y también está afectando los incentivos a la inversión. Entonces, claramente, por un lado tiene ventajas, por otro lado las desventajas, en especial del tamaño del Estado y el retraso o el gradualismo en el ajuste fiscal, tienen impacto básicamente sobre las cuestiones que hacen a la inversión, le quita espacio a la inversión privada en un espacio que sigue ocupando el sector público. En ese marco, ¿qué es lo que uno necesita temporalmente para poder salvar estas desventajas? Aumentar la velocidad o tener una agenda muy fuerte en términos de reformas pro competitividad y pro inversión, que de alguna manera tienen que acompañar en términos temporales este desfasaje que de alguna manera está generando el gradualismo desde el punto de vista de la actuación. Cuando uno mira básicamente el tema del gradualismo está centrado en los temas fiscales. Argentina tiene un tamaño del Estado
por llamar así, que no es compatible con el nivel de desarrollo que tiene. Un Estado bastante grande y bastante ineficiente desde el punto de vista de su actuación. Genera de alguna manera, digamos, las cuestiones de desigualdades del ingreso y la pobreza hacen difícil reducir los gastos sociales. Si uno mira el crecimiento de este año, en el gasto es claramente la obra pública, pero también son los programas sociales a una tasa casi del 45%. De alguna manera el sistema jubilatorio o los problemas en el sistema previsional no nos permiten aprovechar las ventajas que tenemos del bono demográfico positivo, y esto también está relacionado con la incapacidad del mercado laboral de generar empleo más sustentable. El enorme atraso en el gasto de infraestructura, en especial en infraestructura, hace también que el gasto en capital no pueda de alguna manera reducirse, y en el marco de un país federal donde tenemos una puja distributiva muy fuerte en materia de ingresos con las provincias, también de alguna manera está poniendo un tope. Y eso se nota en lo que ha sido el tamaño del Estado, cómo ha crecido el tamaño del Estado en los últimos años, tanto en términos de gasto como en términos de presión fiscal, que de alguna manera vamos a ver inviabiliza en el corto plazo los rendimientos de la inversión e inhibe básicamente las mejoras de competitividad. Entonces tenemos un elevado gasto público con presión tributaria que tiene un sendero de ajuste gradual en los próximos años, que pone presiones sobre la inversión privada y a su vez genera fuente de inestabilidad macro y por otro lado inhibe la mejora de competitividad. ¿Por qué puede inhibir el aumento de la tasa de inversión y de ahorro interno? Fíjense lo que ha sido la tasa de inversión promedio de los últimos años de la Argentina. Entonces, claramente para poder tener mayor inversión necesitamos de alguna manera generar más ahorro, y si no tenemos más ahorro nacional tenemos que tomar ahorro externo, y eso lo que hace es debilita o pone en riesgo la cuenta externa, teniendo déficit de alguna manera permanentes que, como decía también Ricardo, un día te lo dejan de financiar. Ahora, para poder subir el ahorro tenemos que bajar la presión tributaria y eso implica bajar el gasto público. Por lo tanto, en el corto plazo, mientras el gasto público no baja, tenemos que estar financiando parte de lo que tiene que ver con el aumento de la inversión. Entonces, si no hay una mejora del déficit fiscal en el corto plazo, es difícil bajar la presión para que pueda mejorar la tasa de ahorro y estamos de alguna manera necesitando seguir estando expuestos al financiamiento externo para financiar ese proceso. Por otro lado, ¿por qué genera inhibiciones o por qué inhibe la mejora de competitividad? El primer caso es, al tener un Estado, un tamaño de Estado tan grande que no baja en el tiempo, el Estado es básicamente un sector no transable, por lo tanto genera un sesgo anticompetitivo básicamente en la economía. De alguna manera es un gran demandante de empleo público, por lo tanto tiende a tirar los salarios al alza y esto genera distorsiones en aquellos sectores que son transables. Y por otro lado, limita la capacidad de generar divisas. Si el tamaño del sector público cada vez mayor en una economía con un sesgo no a las exportaciones y mayor de alguna manera demandante de importaciones, genera un problema desde el punto de vista de las divisas y por otro lado le pone algún límite a la escala y a la diversificación de las actividades domésticas y en especial rompiendo los incentivos o las oportunidades que se pueden generar para poder tener mayor incorporación de tecnología, mayores procesos de innovación que mejoren de alguna manera la escala de producción de esas actividades. Por eso, en ese sentido, en el marco de una política gradual, claramente estas desventajas temporales tienen que ser sustituidas con el accionar de la política económica en dos planos. Por un lado, tratar de atacar estos ciertos problemas estructurales a partir de políticas horizontales, y en el corto plazo tratar de diseñar algunas políticas sectoriales que traten de compensar los desequilibrios a nivel sectorial. Claramente vamos a ver que los mayores problemas de políticas sectoriales y de falta de competitividad los tenemos volcados en el sector industrial. Si uno mira el set de políticas horizontales para aplicar en este periodo y acelerar desde el punto de vista de la etapa gradual, tienen que ver con las cuestiones que hacen a los condicionantes estructurales del crecimiento de la Argentina. Reducción de los costos no laborales y el aumento de la productividad, el foco hay que ponerlo en el mercado laboral, la insuficiencia en el desarrollo del mercado de capitales, que es muy chico para poder soportar el desfinanciamiento del sector público y las necesidades de inversión del sector privado,
cuestiones de burocracia y mejora de la eficiencia administrativa, temas de formación de capital humano y mejora de la inversión en infraestructura. Yo voy a tocar algunos nada más como solamente para ponerlos en tema. Claramente Argentina, cuando uno observa y compara con el resto de los países en términos de un cuadro de desvío promedio, Argentina es un país muy caro en términos de dólares, pero con un bajo nivel de productividad. Ahora, donde también vamos a ver que tiene uno de los problemas de que tenemos costos laborales altos y salarios promedios bajos en términos de lo que es el sector industrial. Uno de los temas importantes que hay que atacar es el famoso costo laboral o el costo laboral por encima del salario básico. Si uno observa sobre el salario básico, tenemos costos no salariales que van, según los sectores, entre el 58 al 71% por distintos temas, ya sea por aportes directos, patronales, ART, los aportes sindicales, por costos adicionales que tienen que ver con premios, bonificaciones, viáticos, etcétera, y por lo que uno denomina BAF, un coeficiente de ajuste que tiene que ver con ausentismos, vacaciones y feriados. En general, en promedio, ese sobrecosto está implicando casi un 35 a 40% del costo laboral. Entonces, claramente hay que tener en los próximos años una política muy fuerte y dirigida para poder bajar estos costos, que sin afectar el salario básico, de alguna manera puedan mejorar la competitividad en el corto plazo. Argentina está tercero en términos de aportes patronales en lo que es América Latina, y cuando nos comparamos en costos de despidos, el promedio mundial en términos de despidos está en 22 días, Argentina está en 43 días, está entre los países que más días por despidos de alguna manera está pagando. Otro de los déficits que tenemos tiene que ver con lo que ha sido nuestro historial en términos de fuertes déficits de inversión, en especial en los temas que hacen infraestructura. Fíjense, hemos tenido una tasa de inversión en infraestructura económica muy baja comparado con nuestros vecinos. Si uno hace un relevamiento de las inversiones requeridas en los principales rubros que de alguna manera van hacia los temas de mejoras de logística, etcétera, son casi 95.000 millones de dólares hacia el 2025. Poder llevar adelante estas inversiones que son necesarias implicaría casi duplicar la tasa de inversión en infraestructura de los últimos 30 años, o sea, pasar de 2 puntos del PBI a 4 puntos del PBI. Y acá viene de nuevo el problema. Tenemos que hacer una inversión fuertísima en infraestructura en un sector público que tiene que bajar el déficit fiscal. Entonces hay una fuerte tensión. ¿Cómo puede de alguna manera reemplazarse eso? A través de lo que es el sistema de iniciativa público-privada, que hoy muchos de los países de América Latina lo están utilizando. Argentina votó una ley el año pasado, recién ahora la está reglamentando, pero claramente los incrementos de inversión en infraestructura de los próximos años van a tener que estar más financiados por este sistema que por lo que puede ser el formato tradicional de licitaciones de obras públicas, porque los límites de expansión del gasto público van a la baja y no van a la suba. Por lo tanto, hay mucho para avanzar en esto y es necesario hacerlo en el corto plazo porque es la forma que tenemos de superar el cuello de botella en inversión. El mercado de capitales, ustedes los conocen, Argentina es el único país que entre el 90 y el 2016 llevó a la mitad su sistema bancario. Pasamos de tener 21 o 22% de préstamos sobre el PBI a tener entre 11 en el momento del más bajo, mientras que el resto de América Latina más que duplicó su mercado de capitales. Entonces, no solo tenemos un problema en el sistema bancario, sino también en lo que es la capitalización de las acciones, siendo la bolsa de la región que menos empresas tiene cotizando y menos movimientos tiene. Entonces, claramente, la reforma del mercado de capitales, que hoy está demorada en la legislatura, debería ser uno de los principales ejes de acción con, digamos, una estabilidad macro para hacerlo. El tema de mejora en la calidad educativa lo sabemos, acá claramente no es un problema de financiamiento, es un problema de gestión. Argentina es el país de la región que más invierte en sistema educativo en la Argentina, casi 7 puntos del PBI, fue sobre el año 2015, pero los problemas de gestión hacen que cada día el sistema educativo esté mucho más degradado y por lo tanto genere problemas de empleabilidad y afecte los procesos de inversión en innovación y tecnología al interior de las empresas. Digo, todas estas políticas horizontales claramente tienen que complementarse temporalmente y en el corto plazo con políticas sectoriales. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay sectores en los cuales hay que facilitar las mejoras de competitividad y sectores en los cuales claramente en este nuevo esquema de política económica son sectores perdedores, pero que hay que ver cómo de alguna manera se pueden transformar.
Si uno mira, el gobierno fijó de alguna manera una guía de acción, que es el Plan Productivo Nacional. No voy a cometer el pecado que siempre hago de preguntar cuántos lo conocen, porque siempre lo conocen muy poco, pero el gobierno tiene un Plan Productivo Nacional en donde de alguna manera diseñó algunas estrategias productivas en el marco de lo que uno plantea como sectores ganadores y sectores perdedores. Claramente los sectores ganadores son todos los asociados a recursos naturales, alimentos, en los cuales tienen la mejor ventaja competitiva y en los cuales solo el acomodamiento de políticas horizontales o una macro más estable puede acelerar la llegada de inversiones y el incremento en términos de producción. Pero por otro lado hay sectores, si quieren, sensibles, que son los sectores perdedores en este nuevo formato de mayor integración y más competencia externa, que fueron sectores que crecieron en el ciclo anterior de la mano de una economía cerrada con regulaciones y que tienen que ver con los tradicionales, textiles, línea blanca, sectores como calzado y electrónicas. Y después sectores que se definieron como latentes, en los cuales con mejoras en el margen de la competitividad pueden de alguna manera posicionarse. Creo que mucho más un sector es maquinaria agrícola con mucho más horizonte de expansión que quizás automotriz, porque está asociado a la posibilidad de exportar y hacer transferencia tecnológica en términos de lo que es siembra directa. Entonces es un sector que tiene mucho techo para crecer. Miremos algunos ejemplos nada más como para poder pensarlo. Claramente, para acelerar las inversiones lo que se necesita es garantía de estabilidad. Parte lo planteaba recién Ricardo con la idea del tema de las elecciones. Ahora, hay sectores que cuando uno empieza a normalizar y a dar señales y reglas más estables y más claras, rápidamente responden en términos de inversión. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la agricultura. Fíjense, agricultura y minería. Agricultura, solo quitando las retenciones, con cierta mejora del tipo de cambio, es un sector que está liderando el crecimiento del año pasado. Minería le sacaron las retenciones, pero hace falta más. Hay cuestiones que hacen a los marcos regulatorios, el acuerdo federal minero con las provincias que establece el término de regalía, los temas que hacen a lo que se llama la licencia social y la estabilidad de las reglas de juegos a mediano plazo. Entonces, claramente, solo por sacar retenciones hay sectores que responden más rápido, pero otros que necesitan de marcos regulatorios un poco más estables. Lo mismo pasó y el impacto distinto que tiene en el sector de hidrocarburos. Digo, por un lado, la estabilidad y el programa del Plan Gas, fijando el precio del gas, en especial para el tema de Vaca Muerta, y el acuerdo sectorial de Vaca Muerta, son importantes en términos de cómo ha sido la atracción y los anuncios de inversiones, mientras que en petróleo lo que estamos viendo es que todas las empresas de alguna manera están bajando sus programas de inversión o cambiando su eje de la producción de petróleo básicamente a la producción de gas. Entonces, claramente acá, todavía en este sector faltan algunas definiciones como para darle un impulso más fuerte a ese sector. Yo coincido con Ricardo en términos de que Vaca Muerta va a ser un eje central de transformación en la estructura productiva, pero en especial en la estructura industrial argentina. Fíjense, cuando Argentina de alguna manera tenía energía a precios más o menos razonables en términos a nivel mundial y baratos, fuimos no solo exportadores de gas, pero también tuvieron un fuerte impulso aquellos sectores industriales que tenían o que son intensivos en el uso de energía, como es el caso de la petroquímica, como es el caso de la siderurgia, donde podían haberse hecho eslabones mucho más fuertes en términos de proveedores de lo que son las grandes industrias. En los últimos años Argentina pasó a tener energía importada y cara y por lo tanto fuerte afectación en esas cadenas industriales. Si uno piensa en el 2025, con los excedentes que se pueden generar en términos de inversiones, no solo hay que pensar a la Argentina como un mero exportador de gas, sino hay que pensar cómo puede reestructurar todo su sector industrial. Y acá hay una gran oportunidad, porque crecer también requiere desarrollar instituciones que permitan el apalancamiento de esos eslabones productivos. Y hoy estamos, creo que, en una coyuntura favorable como para poder establecerlo. No perder ciertos activos industriales que pudimos tener en el tiempo, pensando en el mediano plazo cuando volvamos a ser competitivos en materia de energía, como para poder generar un fuerte apalancamiento en eslabones hacia abajo a partir del sector energético. Y por otro lado quedan lo que uno llama los sectores sensibles, los que históricamente Argentina ha tenido un nivel de baja productividad, pero que tienen si quieren, desde el punto de vista de política de gobierno social, un tema no menor, que son fuertes generadores de empleo.
Fíjense, en los sectores sensibles, productos minerales no metálicos, algunas metalmecánicas, confección, calzado, por lo menos tenemos que pensar que hay alrededor de casi 800.000 puestos de trabajo en juego. Entonces, claramente, este es un sector que va a haber que acompañarlo en términos de su proceso de transformación, mientras la economía recupera, para poder de alguna manera ir canalizando e ir transformando esa mano de obra para que pueda asumirse en los sectores que empiezan a crecer. Entonces, cuando uno mira los problemas de Argentina, claramente la cuestión intertemporal siempre está en la vuelta de la esquina y es un tema que de alguna manera se ha abandonado en la confección de las políticas públicas. Claramente, en el corto plazo, los sectores competitivos en un marco de gradualismo son los que de alguna manera van a traccionar, en donde va a haber necesidad de tener algunas políticas sectoriales temporales que permitan el acompañamiento, la mejora de competitividad o el proceso de transformación. En el mediano plazo, en la medida que la economía logre una estabilización de la macro, los incentivos basados en lo que uno podría llamar las características deseables van a tener mucho más peso que las políticas sectoriales en sectores específicos. La idea de las mejoras tecnológicas, el empleo más sostenible, una economía creciendo por exportaciones, empieza a generar políticas horizontales mucho más permanentes. Y en el largo plazo, y en el largo plazo hay que pensar por lo menos los próximos 10 años, la estabilidad de la macro va a generar, junto con algunas reformas estructurales, un clima de negocios que está donde el riesgo esté mucho más asociado al propio negocio y no en estabilidad de la macro, y donde de alguna manera podamos empezar a mirar mucho más las cuestiones que hacen a la micro, los temas de competencias, mercados más transparentes, los temas de eficiencia y los temas de inversión, y donde el rol protagónico en términos de la expansión esté mucho más centrado básicamente en lo que es el sector privado y no en el tamaño del sector público. Deliberadamente no hablé del tipo de cambio, porque de lo que estamos hablando para mejorar y poder vencer los problemas estructurales no tiene que ver con el valor del tipo de cambio, tiene que ver con la competitividad sistémica que estas reformas estructurales le tienen que dar a la economía para poder sostener en los próximos años un crecimiento sostenido. Del gradualismo al crecimiento, insisto, es un camino largo, sinuoso y claramente va a ser muy doloroso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al querido Dante Sica. Y bueno, hemos dejado para el postre a Carlos Melconian. No sé si es la primera presentación, Carlos, tuya, ya como un ciudadano de a pie. Pero en todo caso, quiero agradecerle también a Carlos que en su paso por la función pública, que por ahora fue fugaz, ha estado siempre muy abierto al periodismo, ha apoyado al periodismo independiente, así que te lo agradecemos y te lo reconocemos. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Por lo menos para aclararte lo que me has dicho, bueno, el 18 de enero estaba afuera y el 19 ya estaba en mi actividad profesional con mi amigo, socio y hermano de toda la vida, Rodolfo Santangelo. Así que estoy alejado de los medios en un acto, como diría el ministro de Economía de Alemania, de lealtad absoluta a este presidente por quien hemos trabajado un montón para que sea presidente de la Argentina por 8 años. Así que voy a ir rápido a ceñirme como ha sido, primero agradecerle, porque acá yo siempre me he sentido en mi casa, y siempre he tratado de ceñirme a los títulos que me han pedido, pero tiene algunas ventajas y desventajas hablar al final de un panel formidable como el que me toca integrar con Dante y con Ricardo. Y bueno, hay coincidencias, como lo mío, mi fuerte no es el tiempo, donde tengamos coincidencias voy a ir rápido para no perder tiempo. Pero creo que estamos coincidiendo en la transitoriedad y la no permanencia de algunas decisiones. Creo que estamos coincidiendo en la inutilidad de discutir shock y gradualismo. Y quisiera solamente introductorio, y ya voy al PowerPoint, poner énfasis en 2 cosas fundamentalmente. Creo que va a ser ineludible que la
realidad va a imponer una necesidad de integralidad macroeconómica superior a la que hoy tiene el programa. Eso aislado ya lo habrán escuchado, porque se ha dicho la inconsistencia entre. La realidad va a llevar a una mayor consistencia macroeconómica. Y la segunda cuestión que he aprendido profesionalmente a darle más bola desde mi condición de economista tiene que ver con la política. Me ha hecho muy bien el paso con el cual me honró el presidente desde hace tantos años de permitirme estar cerca de la política. Y evidentemente la elección de octubre va a ser un punto de inflexión, sin ninguna duda, porque en el exterior, estuve hace muy poco también, hay miedo al retorno al populismo, es totalmente cierto. Simultáneamente, y esto vale para todo un conjunto de gobernadores muy jóvenes y que están buscando algún nivel de sentido común superior al cual marca la historia argentina, espero que luego de octubre, a partir de lo que vamos a ver, se generen un cúmulo de consensos. Es la palabra clave, consensos, para poder avanzar en, bueno, lo que todo el mundo ya está percibiendo como que es la falta de una de las patas del programa, que es la cuestión fiscal. Así que sin perder más tiempo voy a ir a eso. El título es de la gestión al crecimiento. No hemos encontrado ningún evento internacional que no le agregue al éxito rumbo y macro. No es gestión solo, es rumbo y macro. Eso es lo que muestran los países exitosos. Entonces, en la segunda parte me voy a referir al rumbo, a la macro y a la gestión con algunas ideas finales de la Argentina. El trípode es en la parte de gestión, siempre hay tres versus: eficacia, coordinación, transparencia, muy relevante, burocracia, honestidad, muy relevante, versus desorden, corrupción. Rumbo país, el rumbo acertado, es decir, versus ir a contramano del mundo, hay notable cantidad de ejemplos. Y en la macroeconomía no solo un buen diagnóstico, buenos resultados y perseverancia. Recién yo escuchaba los próximos 10 años la estabilidad macroeconómica. Es perseverancia, ser buena letra. Es la misma perseverancia que tuvieron los chilenos, que luego de una dictadura mantuvieron la política macroeconómica, o 5 presidentes uruguayos seguidos, 5 peruanos que se van con muy bajo nivel de popularidad, muy bajo nivel. En algún momento el trade-off entre popularidad y las cosas que hay que hacer quedan de lado. Y bueno, y le dieron 20 años, 25 años de estabilidad. Yo escuchaba el mercado de capitales local. Hay que tener moneda primero. Podemos hacer la mejor reforma del mundo regulatoria del mercado de capitales. Si no tenemos moneda y agua que lo llene, no hay mercado de capitales. Por lo tanto, eso contra el cortoplacismo, los parches, la ida, las vueltas, etcétera, etcétera. Ninguna de estas que anden, con una que no ande bien de estas es suficiente para detener el proceso de éxito. Entonces, la gestión, por empezar por la pata de la gestión, incluye la micro, que insisto, es eficiencia, transparencia, equipos, método contra el otro, y la gestión de la macro, que en general tiene, no sé qué palabra poner, pero tiene una persona encargada de la economía y tiene una persona encargada del Banco Central. Y luego sí, secretarios. Entonces, la gestión de la micro requiere batallas diarias. En eso ha sido riquísimo lo que me tocó vivir durante un año, y es fundamental contar con el apoyo político. Son batallas cotidianas, esa es la gestión. No son sustitutos, macro, gestión, no son sustitutos, rumbo. De la misma manera, la gestión de la macro al final es evaluada por los resultados. Puede haber tanto ministros fuertes, exitosos como fracasados, y equipos también exitosos o fracasados. Luego está la pata del rumbo. La pata del rumbo es simplificado mucho, es mayor relevancia en la iniciativa privada o en la estatal. Para lo que viene hay que dar este debate.
sin descalificación. Si ganamos no descalificar, cosa que estamos en un periodo de transición, va a ser extraordinario. Va a haber que dar este debate sin vergüenza, sin vergüenza. Va a haber que darlo este debate. Es iniciativa privada versus la estatal. Va a ir cayendo toda esta cosa que nos tocó vivir durante 10 años. Y hay que decidir estar fuera o dentro del mundo. Ese es la gran divisoria del rumbo país. Y después entonces tenemos populismos, tenemos popucapitalismos, que lo ha tenido la Argentina. Los populismos son populismos. Nosotros recibíamos gente amiga que trabaja en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, y nos mostraban la macro estable de Evo y Correa, pero no iban a ningún lado, porque terminaba siendo la paz de los cementerios. Son populismos, y está el miedo a la expropiación, y son datos ciertos y reales. Por eso tienen que estar las tres juntas. Y tenemos el capitalismo, que hay que decirlo así, es el evento extendido en todo el mundo con un grado razonable de intervención y regulación estatal. Cuando se quiere pasar determinado umbral, ya se entra en el popucapitalismo. Y luego queda la pata de la macro, diagnóstico, resultados, perseverancia. Tiene 4 ejes. Tiene un régimen fiscal, que es un manejo equilibrado del fisco, con un manejo adecuado de la deuda pública contra el déficit fiscal permanente. Tiene un banco central que es independiente y cuyo principal objetivo, dado que no somos sajones, es la estabilidad monetaria. El Banco Central no se dedica al empleo, eso lo pueden hacer los sajones respetuosos. Pero acá tuvimos que discutir hace un par de años si el Banco Central podía ser hasta un banco de fomento y que se dedicara al empleo. No va, no existe. Queda atado a la política. Un régimen cambiario, flexible versus rígido, sacando que hemos necesitado rigidez para salir de una hiperinflación. El tipo de cambio es el flexible. ¿Cuál es la graduación? No hemos inventado nada, pero graduarse cambiariamente hablando es que, como ocurrió entre el 2013 y el 2015 en 50 países del mundo, vos devaluás 25% y la inflación sigue dando 2 anual. Pues si devaluás 60 y la inflación es 40, es muy costoso y pega en el poder de compra de los trabajadores. Y lo mismo para la política de ingresos. Hay paritarias, hay defensa de la competencia, hay defensa del consumidor, hay Secretaría de Comercio, obvio que hay, sí. Dentro de un esquema capitalista donde predomina la responsabilidad fiscal, los regímenes cambiarios flexibles, las regulaciones. Esto se puede llenar de países, Australia, España, Chile, Perú. Ha habido seminarios enteros para mostrar el éxito de estos países y creo que alguno o Dante o Ricardo mostró los procesos acumulativos. Uno toman 30 años, otro 40 años, otro 50 años. Siempre Argentina está debajo, fíjense, en términos per cápita lo rayado, en términos celeste lo acumulado. O sea, resultadistamente hablando se nota. También mostramos tasas de inflación. La parte de arriba son décadas acumuladas, solamente lo he puesto por la anécdota de Perú y Argentina, miren los 80. Abajo está la década promedio anual. Entonces son años de estabilidad y de un dígito de los Australia, los España, los Chile. Fíjense que Argentina en la década del 90 tuvo ahí un dígito. ¿Por qué muestro esto? Como lo voy a reforzar después. Porque estamos metidos en un esfuerzo grande. Los altos exportadores, miren lo que es eso, Argentina arriba de todo. Son crecimiento acumulado de las exportaciones en casi 60 años. Tasas de desempleo. Vamos a rumbo macro y gestión en la Argentina. Primero, ha tenido zigzags. Por supuesto, la peor etapa es la que terminó en el año 2015 y luego tenemos los híbridos. Pero lo que ha quedado demostrado, y uno se da cuenta cuando se ve con un extranjero, es que el zigzaguear es no tener rumbo.
porque pierde permanentemente credibilidad, previsibilidad, horizonte. Si hoy Argentina tiene respecto a un conjunto de países la menor deuda pública en comparación contra ellos, ¿por qué paga el doble de retorno? Bueno, por el zigzag histórico, por defolteador serial, por todas las cuestiones que no tienen que ver con ayer ni con antes de ayer, pero con 40 o 50 años. Quiere decir que zigzag es no tener rumbo. Y por supuesto que es el próximo octubre con los riesgos de recaída. Este cuadro lo he usado muchas veces, donde está ahí, esto también tiene 60 años, pero ahí la línea vertical con celeste sobre roja punteada da el superávit fiscal que recibió el gobierno la década pasada. Y al final, la roja arriba de la celeste muestra el actual déficit. Yo nunca vi una cosa de este tipo. Pero muy importante para el debate que hay que dar y el cambio cultural al cual nos tiene acostumbrados el presidente. Fíjense que ha habido un salto descomunal en el gasto público, descomunal, y hemos terminado con más pobreza. Estos son los debates que no hay que tener vergüenza de dar. No hay ninguna correlación entre aumentar el gasto público y disminuir la pobreza. Es mentira. Y ahí están los números. Sin números no se puede hablar. Entonces, este es el debate y este es los consensos. Cuando digo después de octubre consensos y gente con sentido común que quiera ayudar, porque hoy me toca presidente a mí, mañana te toca a vos, es discutir en estos términos. ¿Para qué hemos aumentado 5, 9, 13 puntos el gasto público y terminamos con más pobres? Y ahí está donde fue. Y tenemos más pobres. La segunda cuestión es el aislacionismo que no rindió frutos. La línea amarilla es el comercio de Latinoamérica y su penetración en el mundo. Y la celeste es el comercio de Argentina y su penetración en el mundo. Y abajo lo mismo. No hemos pedido toda la vida industrializar. No hemos trabajado una década para industrialización y entonces la pregunta es ¿por qué el balance comercial ha terminado con récord histórico de primarización? Ahí están los números. Récord histórico, déficit comercial en industria y superávit comercial en el agro. De lo que se supone había venido a facilitarle la vida al que le fue mal. Quiero insistir con estos puntos, porque cuando discutimos 60 años ha sido esto. El rumbo actual. Bueno, es claramente un punto de inflexión, es un modelo a favor de invertir, de mercados libres y capitalistas, es un intento, lo está mostrando permanentemente el presidente, de reintegrar al mundo, al país, de volver a los mercados de capitales, de intentar participar nuevamente en el trade, de reducir la intervención del Estado todo lo que se pueda, de crear una estructura de gobierno nueva, transparente. Estamos en el camino de ida. No hay ninguna duda que de las tres cosas lo mejor que tiene es el rumbo que lo impone el presidente Macri. Y formar parte del mundo lleva a acostumbrarse a formar parte del mundo, es una cosa difícil, mucho más después que se ha ido la papita fina de la década latinoamericana y hemos entrado, Ricardo se refirió claramente, Brexit, Trump, Brasil, hay que lidiar con esas cosas. Quiero poner énfasis que justito, pero la soja todavía da, la tasa de interés en el mundo es lo que más facilita este periodo de transición que tiene Argentina, que financia su agujero con deuda, y la enorme preocupación de Brasil, o sea, de 55 años, periodos donde Brasil le fue mal y Argentina igual creció, hay dos, en 55, para que ustedes vean la linealidad que tenemos con los brasileños. Crece cuando Brasil crece, no importa cuánto. Conceptualmente tenemos este problema y que los brasileños no anden bien es un problema. Vamos a récord de déficit comercial, récord. Estamos en el peor momento de inserción de productos de Argentina a Brasil.
y estamos sacando el 99-2001 en la peor relación cambiaria con los brasileños. Esto es un problema. Esto es un problema. Y es un problema donde no podés a lo Trump querer crear querer crear una muralla con los brasileños. Los desafíos y los esfuerzos depende de donde te quieras parar. Cuando querés ver déficit fiscal, inflación, mercado cambiario, mercado de capitales o inversión, podés ir a hacer una comparación de 70 años. Yo un día hice toda una presentación en el IAEF de comparativa de 70 años, que solo le traje unos cuadros síntesis. Y por supuesto está la coyuntural, a la cual especialmente Ricardo hizo mucha referencia, salir de la estanflación, el desborde fiscal y el acomodar los precios relativos, porque digamos, uno no puede pensar que va a vivir de dos sectores, de vaca muerta y el campo. Y los precios relativos juegan un rol. Y los precios relativos hay que acomodarlo. Yo siempre repito, nací y me crié en una zapatería de barrio, pero para tenerla abierta tenía que ganar plata, decente. Pero tenía que ganar plata. ¿Eso qué son? Los precios relativos. O sea, Argentina no tiene precio relativo para ganar plata. Estará en camino de cambiarlo. Este es el esfuerzo de mejorar el fisco en 70 años. La parte de arriba es superávit fiscal. Menem con privatizaciones y Néstor a un tipo de cambio de más de 30 pesos de hoy con impuesto a las exportaciones. Después déficit, dividido en intereses y gasto corriente. Cuidado con esa cuenta. Tuvimos solo 13 años en 70 de tasa de inflación de un dígito, 6 en los 90. Quiere decir que usar Slim Fit, que es el inflation targeting, no es una cosa a la cual estamos acostumbrados. O sea, ¿vos qué querés? ¿Slim Fit? Amacate entonces. Si no, anda al 20, como si fuera sostenible. Hay vida al 20, 20 y pico. Si querés ir un dígito, tenés que tener una macro consistente. El tipo de cambio. Estamos aprendiendo a flotar en un tipo de cambio que más allá de que muestra un promedio que no existe a 22 pesos de hoy, tiene picos de 70, de 43, de 37 y tiene populismos de 8, de 9, de 13. O sea, tenés que encontrar un floating ahí, que quieras acomodar, que quiera ser competitivo, que tenga un inflation targeting, que no haga pass-through y encima que eso haga así, no así. Son esfuerzos muy relevantes. Este es el mercado de capitales. Los dos de arriba es Argentina, por si está chiquito y no se ve. Uno es depósito y el otro es crédito. Respetuoso. Recontra ultra respetuoso de los mercados de capitales y de toda la regulación que hay que hacer para construirlo. Pero esto es tener moneda, saber qué moneda querés y qué estabilidad para llenar el mercado de capitales. Si no, te queda con el manual de las regulaciones. Y lo mismo vale, acá se refirió creo que Dante, a la tasa de inversión. El pico de arriba de todo es 25, que según dicen todos los colegas y decimos, 25 puntos es lo que tenés que tener privado más que público. El público puede ayudar, como se está viendo ahora, pero mantener ese pico de 25 es lo que te permite crecer. La herencia corta también se hizo referencia acá, creo que Ricardo empezó así, la estanflación, el desborde fiscal, los precios relativos ridículos. Presidente Macri recibió un país con precios relativos ridículos, ridículo del tipo de cambio, ridículo por el atraso tarifario y ridículo porque era una política salarial, como decía Dante, totalmente desligada de la productividad. Y hay que acomodarlos. Entonces estamos frente a un programa que el primer bienio ha mezclado una política fiscal laxa para reactivar con financiamiento externo mayoritariamente para evitar el crowding out, que es meter una bañadera, meter un elefante dentro de una bañadera, como son las necesidades fiscales de Argentina de hoy respecto a su mercado de capitales local. Una política monetaria dura para bajar la inflación, una política de ingresos dual, quiero que los salarios no suban tanto por expectativa inflacionaria, pero que suban para el consumo local,
Y el embudo de esto ha sido el atraso cambiario, indudablemente. Ahí arriba, a la izquierda, tienen los números de caja de almacenero, incompletos pero bien, de 6 puntos de déficit financiero, que es lo que estamos financiando, y que va inmediatamente al subtotal relevante de la deuda pública, como a la deuda intrasector público nunca le ha, que es la herencia de Kirchner, el falso desendeudamiento, está ahí, y ahora lo hemos dejado de lado también. Está clarito que el número de déficit financiero va a parar a deuda, y está clarito que alguien lo dijo acá también que me precedió, que el gasto está ahí arriba, abierto en qué es cada cosa. Entonces vos tenés 41 de prestaciones previsionales, 15 de subsidios, más otros 7 de subsidios, 22, 14 de salarios. Está todo escrito. Está todo escrito ahí en términos de sus componentes. Acá los gobernadores jóvenes, más del Poder Ejecutivo y más los que quieran ponerse los pantalones largos, van a tener que mirar estas cosas. Porque no, nosotros teníamos 3.800.000 jubilados y hoy hay 8.400.000. Los números, porque cuando estás acá es lindo y cuando te sentás allá te viene este quilombo. Esto es consenso político, esto no lo va a arreglar un partido político, para esto te tenés que sentar. En el presente, cuando vos hablás algunas cosas y vos te las comés y bien comida está, pasás que la ortodoxia, que esto, que lo otro, y viene la campaña y te dan, y termina la campaña y te saludan, te dicen, fue la campaña, no importa. En un momento lo tenés que hablar seriamente, mirá este cuadro. Con los constructores del índice jubilatorio algún día, con Rodolfo lo vimos, y dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Entonces, ¿cómo no vamos a saber? A mí me tocó ahora ya un año, y tuve personas, y trabajé con personas, y trabajaba para personas. Siempre detrás del número hay una persona. Ahora, ¿esto cómo hace? El haber promedio 41 a pesos constante arriba y 120% la cantidad. O sea, no hay, ¿cómo lo paga? Porque quiero decirle que lo paga el sector público. Sigo, mencionó algo Ricardo. Ahí está electricidad, gas y colectivo. Lo que está a la derecha es el porcentaje del costo todavía subsidiado. Porque estoy pasando revista de lo que está acá arriba a la derecha. Porque lo que quiero decir es, yo escucho competitividad, planes sectoriales, escucho todo. Y por supuesto a partir de la estabilidad macro, escucho todo. Ahora algún día alguien pone el culo en la silla y tiene que encontrar la estabilidad macro. Y todos coincidimos en los 6 puntos de agujero y que financiar con deuda es transitorio. Entonces te sentás y decís, tráeme los papeles, traen los papeles. Y ahí vienen los papeles, arriba a la derecha. Si abrímelo, te lo abro. Abrime el otro, ahí te lo abro. Ahí tenés en monto y en plata. Esta plata que está acá es la plata que suma acá. Ese es el gasto. Lo comparás contra la recaudación y te da el agujero. El agujero vas a buscar la deuda. Ya está. Es muy fácil explicarlo. Y después hay que ir allá. Ahí está la devolución de la copa. Esto suma cero. Si por la copa está viendo más a las provincias, alguien la está poniendo. Alguien la está poniendo, como en tu casa. Si vos ves que tu mujer está gastando por arriba de lo que te imaginabas, alguien la está poniendo. Siempre digo, ojalá que sea yo. Siempre igual digo, ojalá que sea yo. Primero, viste, pero decía, ojalá que sea yo el que la está poniendo. Y la política de financiamiento. Algún día, y Rodolfo insistía mucho con esto, decía, no tenemos un problema de los vencimientos en dólares, tenemos un problema del 500.000 que dice el presidente, allá arriba a la derecha.
Esa es la necesidad financiera en pesos. Y podés traer por segundo año consecutivo 31.000, 32.000 millones de dólares de afuera para financiar. Pero aquí está el centro, el problema de la discusión. Porque esto es lo que después te genera el atraso cambiario y la suba desmedida de las LEVAC. Porque como simultáneamente a este agujero querés usar Slim Fit, ahí aparece la inconsistencia. Entonces no es que no se financie, pero se financia con dólares. Entonces, acá adelante de todo dice 9 de diciembre del 2015 y ahí dice 24 de mayo del 17. Todo eso es absorción vía LEVAC. ¿Para qué? Bueno, para que me dé igual la inflación. Entonces, el 6 de déficit con dólares de afuera es atraso cambiario y LEVAC. Lo mismo vale para la política de ingresos. Y a 16 pesos de hoy, excepto la pampa húmeda, muestra que estamos con un tipo de cambio real muy justito. Pero no es un tipo de cambio real, como nos enseñó Ricardo Arriazu, subproducto de un fortísimo ingreso de capitales o lluvia de dólares externos. Es un tipo de cambio real, subproducto de enormes ingresos de deuda soberana que tienen como objetivo cubrir el agujero previo paso de emisión monetaria, 5 minutos, por el Banco Central. Los resultados hasta acá son, bueno, casi como en los últimos 6 años, primero negativo, después positivo. Todavía fin del 2017, con este problema de precios relativos entre tipo de cambio, tarifas y salarios, y voy rápidamente al final. La gestión son cientos de batallas, estos son 1000 gladiadores pasando el peine en el sector público. Te digo, esto es ir y pelearte y pasar el peine todos los días, en todos los ministerios y en todas las secretarías. Son cientos de batallas, aunque cuantitativamente para los números que acabo de mostrar, este peine no sirve, porque este peine incluso, si tenés ahorros en algún segmento, te lo gastás en el mismo lugar. Vos lo que necesitás es cerrar el 6. La gestión de la macro de repente va a necesitar reconducir también todo esto. Con tareas limitadas y responsabilidades compartidas, es un poco difícil la coordinación y la toma de decisiones. Por lo tanto, quiero darles algunas ideas y termino. El problema de Argentina, esto no es llorar, pero el problema de Argentina es que en la década pasada los latinoamericanos, esto en cualquier seminario del mundo se plantea Latinoamérica así, dice, mira, tuvieron superávit fiscal primario, manejo prolijo y sustentable de la deuda pública, Banco Central independiente, regímenes cambiarios flexibles, metas de inflación y fuerte acumulación de reservas. Aunque el mundo ahora venga, han ganado un montón en materia de fortaleza frente a conflicto. Pero ese párrafo segundo en negrita no lo tenemos nosotros. Entonces la Argentina está intentando converger a la normalidad en un escenario donde no tiene estas ventajas de la década pasada por si alguien estornuda afuera. Segunda cuestión, originalmente para la bomba que no explotó se optó por ir rápido en la corrección cambiaria monetaria y lento o gradual en lo fiscal. Y acá varios lo mencionamos. Pero terminó siendo rapidez cambiaria y monetaria con hipergradualismo fiscal sin resultados, lo que dificulta cumplir la meta de inflación, crecer simultáneamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, gradualismo fiscal ha estado muy bien en el origen, pero estamos en un hipergradualismo hormiga que ha mostrado en los números que sube el déficit fiscal. De la misma manera, el pass-through a precios de la devaluación inicial, que fue la verdadera dificultad inflacionaria del primer semestre del 2016. Por lo tanto, va a hacer falta dosis de integralidad macroeconómico. Hay un Banco Central
que evidentemente se cuida de la emisión primaria porque se ha autoimpuesto usar el Slim Fit, pero financia al Tesoro emitiendo los dólares que trae el ministro Caputo y al final tiene que colocarle VAC para ocultar esa emisión, para taparla, no oculta nada, para absorberla, para la meta de inflación. Por lo tanto, cuando se discute fiscal o cuasi fiscalmente al Banco Central, que he leído muchas discusiones, y uno tiene efectivamente por lo menos los dólares en el activo, los dólares en el activo sirven para una cosa, o para proteger la LEVAC o para los pagos de la deuda pública en términos de fortaleza latinoamericana. Yo ya sé que voy a entrar en una discusión intelectual, si no, porque el Banco Central no paga la deuda pública. Pero o son para la LEVAC o son para la deuda pública, o para algo de las dos que no alcanza. Termino ahora sí, estuve bastante bien, con el tiempo quise decir. Bueno, tenemos ahí un popurrí de cosas que implican un rumbo acertado, un diagnóstico parcialmente acertado y, bueno, los resultados que tardan con una gestión que está en el medio de la transición y con alguna demanda adicional de coordinación. Muchas gracias y buen día a todos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los expositores. Tenemos algunas preguntas, no tenemos mucho tiempo. También tenemos que presentar, entiendo, una encuesta que se ha presentado sobre expectativas. A propósito, una encuesta que desarrolló la gente de D'Alessio Irol, y la podemos ir presentando y la comentamos rápidamente antes de ir a las preguntas. Ahí se formularon, a ver la primera pregunta que tenemos, ¿la podemos ir pasando desde el control o la tenemos que pasar nosotros desde aquí? ¿La vamos pasando desde el control? Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos con la segunda filmina, como decía. ¿Cuál cree que será la tendencia de precios para los commodities en los próximos 2 años? Ahí están básicamente las respuestas. La mayoría de la gente cree que se van a mantener estables, 58%, 37% de las respuestas que van a subir y solamente 5% más pesimistas que los precios pueden caer. Después, bueno, vamos a ver lo que opinan también nuestros entrevistados de esa pregunta. Adelante con la segunda. ¿Cuáles de estos sectores cree que son los más competitivos de la industria argentina? Bueno, la mayoría de la gente abrumadoramente ha respondido el sector agrícola, software con 50% de las respuestas, biocombustibles, bueno, y allí sectores industriales en la mitad de la tabla, alimentos, fíjense ustedes, solamente 25% de las respuestas, y la petroquímica, que yo pensé que era mucho más competitiva de lo que aparece allí, surge nada más que con 7% de las respuestas. Vamos a la próxima. Si usted fuera un inversor extranjero, ¿en qué sector invertiría? Bueno, allí estamos, ¿no? Ahí mejoró el tema alimentos, 40%, 60% en el sector agrícola. Fíjese, estimado profesor Arriazu, qué pocos invertirían en energía, solamente 7% de las respuestas, en software 30%, biocombustibles 38%, allí están algunas de las respuestas entonces a esta encuesta. Y la próxima, a ver, ¿en cuánto estima el déficit fiscal primario como porcentaje del PBI? Y bueno, ahí está bastante opinada la cosa, prácticamente dividido en tercios las respuestas. Una buena nota para el gobierno, me parece, en esta encuesta. Es solamente 32%
dicen lo que dicen la mayoría de los economistas. Bueno, está bien, es el déficit fiscal primario, ¿no es cierto?, antes del pago de intereses. La mayoría está creyéndole algo, bueno, no la mayoría, pero 32% le cree al gobierno, entre 4 y 9. Menos de 4%, 6%, ahí sería importante conocer a los optimistas. Entre 5 y 5, 9, 30 y 32% los números que muchos creen que son los números reales, contando toda la deuda del sector público. Así que ahí están las principales respuestas de esta encuesta de D'Alessio. Vamos ahora a algunas preguntas que han formulado los asistentes a este súper interesante panel. Yo solamente lo único que digo es que, bueno, hemos escuchado realmente mucha coincidencia en el problema del gasto público, en la cuestión de la inversión privada, la presión impositiva, todos temas de los cuales hace mucho tiempo que venimos hablando en la Argentina y que en general se dice que es muy difícil avanzar en estos problemas, sobre todo macroeconómicos, porque la sociedad argentina le gusta el gasto público, le gusta el estatismo, no le gusta el ajuste, no está tan convencida del sector privado, cosa que a mí me llama bastante la atención. Yo tengo la suerte de trabajar hace muchos años con el querido Marcelo Longobardi, ustedes lo conocen obviamente, y fíjense que hay una situación rarísima en la Argentina, que a lo largo de los últimos, yo diría 20 años, ha habido un programa de radio, especialmente el de Marcelo, al que yo me sumé en los últimos años, fui partícipe del principio también, pero debe haber básicamente un programa de radio en Argentina muy tradicional que defiende al sector privado, que defiende el capitalismo, que está de acuerdo con la rentabilidad, que no le gusta mucho el Estado, que protesta contra los impuestos. Y ese es el programa de Marcelo. Y es el que tiene la mayor audiencia en la Argentina prácticamente hace 20 años, ¿no? Así que no debemos ser tan estatistas los argentinos como habitualmente se dice. Me parece que ese es un cuento que armaron, bueno, naturalmente, los que manejan el Estado y los que viven del Estado, ¿no? Lo recuerdo al gran Roberto Aleman, que siempre decía que el problema del gasto público es que es ingreso privado. Entonces tal vez esa es la dificultad para bajarlo. Pero bueno, pasada esta reflexión, hay algunas preguntas muy interesantes. Una que es muy difícil tal vez de responder, para para los tres en realidad, si pudieran pensar 3 medidas concretas para bajar el gasto público y cómo implementarlas. Algo decía recién Melconian sobre las batallas permanentes. ¿Es así, estimado doctor Arriazu? ¿Se pueden pensar 3 medidas concretas para bajar gasto público y cómo implementarlas? Sí, ya está. Bajar el gasto público es bastante difícil. Sí. El primer nivel de gasto público es jubilaciones. ¿Escuchan? ¿Está escuchando bien? Sí. Un poco más así. El primer nivel de gasto público es jubilaciones, que está determinado por ley, la remuneración individual, y hemos estado incorporando una cantidad de jubilados, pensionados, etcétera, etcétera. Y ahí, si no hay acuerdo político, no se puede hacer absolutamente nada. Y el crecimiento económico no lo baja demasiado por la forma en la cual la ley está establecida. El segundo nivel de gasto, en realidad, tiene que ver con los subsidios. Bueno, ahí sí se puede hacer una cantidad enorme de cosas. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, con las pensiones no contributivas, hay pequeñas regiones del límite entre Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, donde 120% de la población tiene pensiones no contributivas. 120% de la población. Obviamente fue un negocio. Ahora, ¿por qué no se hace nada? Por el miedo que agarremos en el medio algún inválido, digamos, y entonces, digamos, haya un problema. En realidad lo que hay que hacer es primero tomar la medida y después, digamos, corregir los problemas. Claro, ese, digamos, soluciona el error. El tercer tema es
los 5 puntos del producto que teníamos en subsidios energéticos y compañía. Bueno, eso se puede bajar sin ningún lugar a duda y eso es lo que se está bajando. Luego viene el problema de salario, que no está al nivel nacional, porque todas las cifras que estuvimos dando es nivel nacional. El empleo en el interior, el empleo público es municipal y provincial. Y el problema es que las provincias se han convertido en un lugar de desempleo y lo único que quieren las provincias es recibir plata para dar más subsidios y más empleo público, que a la larga termina afectando a todos los sectores productivos. Bueno, claramente, una cosa que no se puede hacer es seguir permitiendo que las provincias se sigan endeudando afuera con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con transferencia del Gobierno Nacional, porque ahí es donde estamos aumentando el gasto público. Carlos, vos tuviste alguna experiencia en esas batallas. A ver, cada uno tiene su micrófono. No, hacer el distingo, y todas las cosas son importantes, entre las 1000 batallas y los 4 o 5 rubros que acaba de mencionar Ricardo, porque cuando tenés 5 puntos del PBI, lo tenés que ir a buscar a algún lado dentro del gasto público, tienen todo nombre y apellido, digamos, los 4 o 5 lugares donde hay un quantum y donde hay que saber que, por ejemplo, en el caso de los subsidios que mencionaba Ricardo, que Argentina era un país que funcionaba bien y no tenía esos subsidios. Entonces, esa emocionalidad hay que dejarla de lado, digamos. De repente podemos ir al otro caso, que es el caso donde paga el justo por un pecador y te equivocaste y tenés que rectificarte, que era el otro ejemplo que dio respecto a las pensiones y demás. Pero que Argentina tuvo 5 puntos, que ahora serán 3 o 4, en materia de subsidios de los 3 o 4 rubros, es una cosa que en el 2005 no existía, no en 1810. O sea, quiero decir que son cosas que están al alcance en algún caso. Después hay cosas muy difíciles acá, en términos de coparticipación federal y gasto provincial. Quiero recalcar una cosa que dije y no sé cuán al pasar fue, que es un juego de suma cero eso. Ahí todo lo que tiene que ver con reformas tributarias o modificaciones a la coparticipación federal, el peor ejemplo que tenemos para mirar eso es que Menem y Kirchner, en los momentos de mayor fortaleza política por resultados y con Congreso a favor mandando levantar la mano, no avanzaron. No avanzaron. De repente, quiero decir, el consenso puede, lo que de otro modo no se podía, pero digamos, ni los Menem 94, 95, 96, ni los Kirchner 2005, 2006 tuvieron reformas tributarias o de coparticipación federal a fondo. Fíjense que en los 90 se pudo poner en marcha una maquinaria electoral que fue el Fondo del Conurbano Bonaerense y no se avanzó en lo otro. Sí se avanzó, por ejemplo, con la reforma Alfonsín-Armendáriz, que en realidad era sacarle a uno, que era en el fondo la provincia de Buenos Aires, en ese momento era la Nación, porque lo ordenó Ricardo Alfonsín, por Raúl Alfonsín, perdón, y lo demás con beneplácito recibían, no ponían. Entonces son reformas complicadas, la previsional, la de coparticipación, la de responsabilidad fiscal. Lo que no se puede dar es todo al mismo tiempo, digamos, que puedas tomar endeudamiento afuera y que simultáneamente recibas el 15% de coparticipación y no bajes ingresos brutos siquiera, o sea, todo al mismo tiempo no puede ocurrir. Entonces, tenemos ese problema que hay que recalcarlo y machacarlo hasta el cansancio, es que el 2015 no fue solo el problema del déficit fiscal, fue déficit fiscal con el mayor gasto público de la historia y con la mayor presión fiscal al sector privado simultáneamente. O sea, como que te ató de pie y mano para todo. Por eso dije, no es llorar, pero es que se entienda cómo son las cosas. Y ahí están los rubros en el cuadro que yo decía arriba a la derecha y que recién mencionó Ricardo. Por eso yo creo que
La exigencia de cambio cultural, qué país queremos tener y a dónde queremos ir, está en manos, yo voy a decir, de la técnica, poniendo la mayor intelectualidad posible a la resolución de los temas con integralidad macroeconómica, pero en la política, en la toma de decisiones. Bueno, estamos con el tiempo cumplido, pero tengo una última pregunta para Dante Sica, a propósito de lo que comentaste, Dante, sobre el costo laboral no salarial en la Argentina. La pregunta es, bueno, ¿cómo logramos una mejora de la competitividad para mejorar las exportaciones, teniendo en cuenta justamente los altos niveles del costo laboral no salarial en la Argentina? Digamos, yo creo que ese es un tema que hay que empezar a ponerlo muy fuerte en la agenda. Si vos mirás, también son temas que no son sencillos de resolver porque tenés que trabajar sobre sectores y sobre regulaciones importantes, en especial sobre el modelo sindical. Entonces, uno lo que ve, se está avanzando mucho en el tema de RT, creo que hay que terminar de darle vuelta para terminar de cerrar ese tema. Creo que un buen instrumento que está usando el gobierno para poder después avanzar en un frente más amplio son los acuerdos sectoriales. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 que se firmaron que, en especial el de Vaca Muerta, pero en el sector automotriz, son creo que sectores, acuerdos que el año que viene pueden demostrar de alguna manera algún beneficio. En la medida que el gobierno pueda mostrar resultados en términos de que se firmaron acuerdos, de que cada uno puso algo arriba de la mesa, en especial el sector sindical, y que no generó un perjuicio evidente, sino que mejoró los temas de empleo, creo que el gobierno tiene un frente como para poder avanzar muy fuerte. Ahora, también, si el debate del gasto público es un debate de 1000 batallas, digo, en el tema del costo laboral es un debate de cientos de batallas, porque cuando vos mirás los distintos componentes, no es que hay un componente que explica el 50% del costo. Ahora, la peor batalla es la que no se da. Entonces, digo, ahí me parece que tiene que haber un programa y también mucho trabajo con el sector privado, involucrar al sector sindical, en especial en cuestiones que hacen al modelo de convenciones colectivas, que tiene un atraso tecnológico fuertísimo. Y acá no es flexibilización, es modernización. La mayoría de nuestras industrias trabajan con convenios colectivos que son de la década del 70. Bueno, tenemos una última que no podemos dejar de formular, es muy de mercado en realidad, pero tiene que ver con todo lo que estamos hablando. La pregunta es para el doctor Arriazu. Dice, bueno, en un año nos vamos a volver a encontrar con mayor o menor rendimiento de nuestra deuda pública, ¿no? Es algo así como preguntar cuánto va a valer el dólar dentro de un año, pero bueno, en función del déficit fiscal, de la dificultad para arreglarlo, la pregunta es, dentro de un año, ¿el rendimiento de la deuda pública argentina va a ser mayor o menor que ahora? Bueno, eso tiene otro precio, pero de todas maneras. Si el resultado de las elecciones es razonable y a Argentina la pasan de país frontera a país emergente, el spread de los bonos argentinos puede bajar de 100 a 150 puntos. Pero simultáneamente, lo más probable es que Estados Unidos suba la tasa 2 o 3 veces, entre 50 a 75 puntos básicos. Eso debería decir que dentro de un año, bajo esas condiciones, el rendimiento, digamos, nominal de los bonos argentinos debería caer aproximadamente 50 puntos básicos. Señoras y señores, un aplauso para los 3 expositores. Muchísimas gracias.